A continuación damos paso a Pedro Rubio, de la Dirección General de Tráfico. Sí, soy yo, pero yo no tenía noticia de que tenía que dar ningún tipo de... No me ha preparado, por lo cual no sé si me puedo salir. Si queréis comentarnos algo de la parte... Bueno, nosotros estamos... ¿Puedo poner...? Por favor, o si queréis subir aquí un segundo. Bueno, desde aquí no. Vale. Nosotros estamos ahora mismo implantando la parte de registro de SIGEM y bueno, veníamos un poco simplemente de oyentes, no tenemos nada preparado, no tengo ninguna notificación de que tuviese que dar ningún tipo de charla ni nada, con lo cual no tengo nada preparado. Bueno. Simplemente comentar un poco pues que estamos encontrando bastantes problemas en lo que sería la implantación del Ese era un poco de registro. El hilo de lo que queríamos escuchar también, un poco las dificultades que una organización como la vuestra, en primer lugar, ¿por qué decidiste apostar por pues una herramienta más? En su momento teníamos, de las soluciones que había, estamos hablando de hace un par de años ya, solamente vimos dos posibilidades, que era una aplicación que ofrecía el MINAC, que era WR, que era muy simple y no daba ningún tipo de soporte, y luego teníamos esta otra, pues bueno, nos lanzamos un poco a ella por el tema de la comunidad de desarrollo y tal. Lo que pasa es que luego sí es cierto que hemos visto que cuando nos hemos puesto con ella ha pasado bastantes problemas, la parte del registro, como comento. Y bueno, pues en ello andamos ahora mismo, intentamos implantar el año pasado la versión 3, no fuimos capaces porque no funcionaba la parte de intercambio registral, por ejemplo, la parte de la tampoco se integraba con el nuestro y ahora un poco seguimos en ese camino. Estamos con la versión 3.01 ahora mismo, estamos intentando montar la parte de intercambio registral también, pero no estamos con ello ahora mismo. Ahí vemos problemas, por ejemplo, en el funcionamiento, manejo de secciones, otro tipo de problemas que hemos visto y estamos con ello. No os puedo decir más ahora mismo. Vale, ¿grado de implantación aproximado? Grado de implantación estamos a nivel de desarrollo todavía, ni siquiera tenemos montado un piloto en producción con la aplicación tal como venía, de la 3.0. Nosotros aparte estamos intentando integrarla con nuestro gestor documental, por ejemplo, esa parte sí que más o menos está conseguida. Estamos intentando integrarla con nuestro LEDAP, que como os comento ha habido bastantes problemas. Yo creo que también está bastante conseguida ya. La parte de identificación del LEDAP. Sí, eso es. Y ahora mismo andamos con el tema de intercambio. Estamos por ahí. Vale. En cuanto a la colaboración con la comunidad, ¿habéis hecho consultas? Sí, hemos hecho consultas, pero bueno, tampoco nos han resultado demasiado. Sí. ¿Puramente técnicas de desarrollo o procedimentales? Más bien técnicas, sí. Técnicas. La parte de instalación, esto no es un interrogatorio, ¿no? Sí, pero la parte de instalación, supongo que también, como lo habéis visto, es complicado. Sí, la verdad es que sí. El tema de instalación no es complicado. Actualizaciones también, ¿no? De versiones. Actualizaciones hemos hecho una, la versión 3.01, y bueno, no sé cómo os ha resultado demasiado. Eso es cierto, teníamos pensado montar unos JOS, no nos funciona y tuvimos que pasar a Tomcat. Vale. O sea, la parte de heterogeneidad del servidor de aplicaciones también se busca esa parte. Y bueno, un poco queríamos conocer simplemente la DGT, si trabajáis con recursos internos, tenéis externalizadas partes. No, está externalizado, o sea, lo que es el desarrollo está externalizado. Vale, pues muchas gracias, Pedro. Disculpad, es que no sabía esto también malentendido, nada, supongo que habrá sido noticia, un malentendido. No tengo ningún tipo de notificación, de nada, simplemente veníamos de oyentes. Gracias. Vale, a raíz de lo que está diciendo, también acabo de distribuir un pequeño formulario, ¿vale? Ahí donde va a poder valorar la comunidad. Cuando digo la comunidad actual, el Estado, por ejemplo, lo que tú decías, pedido soporte, me he encontrado, digamos, que la comunidad ha resuelto el problema. Eso no venía bien para saberlo, ya lo sabemos, pero era esperado también de la comunidad. Si cada uno pregunta lo suyo, darnos cuenta que son individuales, empresas que tienen lo suyo también para contestar, pero había mucho soporte también que se ha sido contestado. He de reconocer también que es relativamente bajo, ¿vale? Por eso el cuestionario que acabo de distribuir es para valorar la comunidad en sí. Ahí que lo hemos hecho, digamos, veréis que hay una batería de preguntas
más bien afirmaciones, ¿no? Diciendo, cojo un ejemplo, por ejemplo lo que dijimos en el punto 1, disponibilidad de una hoja de ruta tecnológico y el empleo de normas en vigor, que hay por ejemplo normas que acaba de explicar nuestro compañero de Ciudad Real. Es valorar el roadmap que tenemos en la comunidad. ¿Cómo lo veis? ¿Es un roadmap que lo valoras bien o mal? Ahí hay siendo el 1 hasta el 5 una valoración que se dice que el 1 es más baja y el 5. Pero estaría bien que nos contestáis esto según vuestra visión, será el feedback de la comunidad directamente hacia nosotros. Todo lo que tú has dicho está muy bien, lo tomamos nota, pero de ahí ya sacamos mucho más partido. La inclusión de personas con experiencia en el proceso de colaboración, por ejemplo, en SIGE, lo que se entiende por ahí, no tanto como personal de la comunidad de software libre. Es decir, por ejemplo, en el caso de LocalFIS, hemos notado que hay el Ayuntamiento de Vigo, de Cuenca, la Diputación de Toledo, que ya han colaborado. Eso es un plus. Lo que tú decías antes, por ejemplo, es una pena, es una crítica positiva mía. Que tú lo has hecho para Ciudad Real me parece correcto, pero esto yo creo que también tenía que estar en la comunidad. Compartir este proceso es ya 50% ganado, creo yo, porque luego tú tienes la Diputación de Badajoz, que tiene la misma necesidad, o tal vez ya lo ha hecho. Y que como tú decías, hablamos, tú has tenido suerte de dar conferencia, pero siempre con la gente de TIC. Pero en la comunidad no hay solo TIC. Por ejemplo, te encontrarás, oye, este grupito de trabajo que va a tener el mismo perfil que tú, oye, tu proceso que estás haciendo por ahí, yo ya lo he hecho. O te hace una crítica positiva, o muchísimas gracias, yo tenía que hacerlo, pero tú lo has hecho. Todos estos son colaboraciones, ¿vale? Todos esos son colaboraciones. A ver, por alusiones, nuestra intención es ponerlo a disposición de la comunidad. De hecho, nosotros compartimos mucho software. La versión 3.0 creo que era la primera de SIGEN, digamos, oficial, que tiene decretos y órganos colegiados. Eso es una aportación nuestra de su momento. Todo lo que tenemos ahora, nuestra intención es también ponerlo es mucho más de lo que he contado, es ponerlo a disposición de la comunidad. El problema que tenemos es que nosotros empezamos a trabajar con la versión 2.0. Esto es un tema más de mis compañeros informáticos. Yo a lo que me explican, yo lo digo, no podemos, lógicamente nuestro código está hecho en función de esa. Ahora mismo estamos terminando el proceso de migración a la 3.0.1, terminando con todos los ajustes correspondientes, y cuando ya esté todo en condiciones de ser cedido en esos términos, pues no habrá ningún problema de hacerlo. Mejor dicho, espero que no haya ningún problema, porque al final todo esto supone muchísimas horas de trabajo y a ver quién las paga. Cuando además creo que es un tema de lo que hay que hablar en este tipo de jornadas, porque al final nosotros estamos utilizando de una forma realmente intensa en toda nuestra estructura, estamos utilizando SIGEN. O sea, quiero decir, si algo ha quedado claro y tengo interés en que quede claro ahora y muchas otras veces, que funciona realmente bien con una buena dirección. Pero el problema que nosotros tenemos es que tenemos que seguir haciendo desarrollos desde el punto de vista de nuestro planteamiento digamos, directivo de cómo debe funcionar los procesos administrativos, y que además tenemos que dar soporte, porque es nuestro reto corporativo, a los ayuntamientos de la provincia, muchos de los cuales a través del cloud que se citaba antes que tenemos montado, porque SIGEN lo permite desde casi sus inicios, tenemos que dar soporte. Es decir, tenemos los recursos que tenemos y las posibilidades que tenemos. Si además tenemos que dedicar una gran cantidad de bolsa de horas para adaptarnos a los requerimientos que exige la Forja, para que todo eso pueda ser, es decir, es un problema que tenemos, pues no tenemos una herramienta, no tenemos 2, no tenemos 5, tenemos muchísimas, y tenemos encantados de hacerlo porque estamos convencidos que la colaboración interadministrativa es fundamental, porque todos tenemos los mismos problemas que resolver, pero habrá que buscar una solución. Yo creo que esta jornada debería servir para eso, que se explicara claramente cómo le explico yo a mis responsables políticos que tengo que dedicar no sé cuántas horas de trabajo de la gente para aportarlas aquí. Solo un segundito. A raíz de lo que está diciendo, si ves el punto 3, exactamente va ahí. Lo que hemos notado también es, hacemos todo el trabajo, luego lo compartimos. Eso no es nada aquí. Entiendo que tenéis todos los demás problemas que tenéis. No intervengo yo, porque eso es algo que ya no queda fuera, ¿no? Y luego lo sabemos, que tiene, no solo SIGEN, tienen miles de más de problemas. Pero yo creo, la comunidad cree también,
que en lugar de terminar todos los trabajos que está haciendo vosotros y luego lo comparte, eso no es nada ágil. Porque luego, en el momento que tú lo estás haciendo, Badajoz lo está haciendo, Madrid lo está haciendo, todos al final volvemos a tener algo. Pero yo creo que la mejor forma es ya empezando a hacerlo hacia la comunidad, de encontrar otro perfil, porque yo creo que todas las diputaciones tienen los perfiles como tú, cada uno lo tiene. Si es posible, ya empieza a colaborar antes de tener el producto final, es muchísimo más ágil y lo beneficioso es mucho más grande. Luego hay un sentido común, te puede encontrar ayuda o no, o lo demás se queda así, porque vosotros dan un paso para adelante y siguiendo vosotros, pero al final, al cabo, hay una inversión compartida. ¿Vale? Si tú lo estás haciendo este esfuerzo de financiar, puede ser que la Diputación de Cuenca o de Alicante beneficie de esto. Al final, al cabo, es un ahorro para las administraciones públicas. A eso me refería. Sí, bueno, por ahí están viendo la palabra. Abrimos un turno de preguntas. No, simplemente es que considero muy interesante la intervención. Perdona, el micro, por favor, si puedes. Hola. ¿Sí? No, que considero muy interesante la intervención anterior. Yo vengo del Ministerio de Sanidad, bueno, las dos intervenciones anteriores, y yo voy a entroncar un poco con ello. Yo vengo del Ministerio de Sanidad cuando elegimos una apuesta estratégica por SIGEM, similar, por los intereses, por las mismas motivaciones que otros organismos, pero hay un punto en el que internamente aunque podemos defender este modelo, internamente es difícil de justificar el esfuerzo en labores estrictamente de integración. De tal manera que cuando adaptamos SIGEM a nuestro organismo y nos centramos en la estrategia de nuestro organismo, probablemente nos alejamos parcialmente, nos alejamos de la línea principal. Ese esfuerzo de integración de que nuestros desarrollos, los de la DGT, por una gente acaba de hablar de un desarrollo que nos interesa y que ahora hablaremos con ellos, el tema de las sesiones, por ejemplo, nosotros lo hemos tenido igual y ahora hablaré con vosotros porque os vamos a poder ayudar con el tema de las sesiones y eso es interesante, pero no podemos, yo creo que no podemos confiar en que en estas interacciones se resuelva un problema, que es quién hace el esfuerzo de integración. Yo creo que es un tema a tratar y sería interesante resolverlo, porque a nivel individual, tanto compañero de la Diputación como a nivel Ministerio de Sanidad, yo internamente es muy problemático justificar, o imposible para mí justificar, que yo retrase un desarrollo y retrase la puesta en producción de mi herramienta SIGEM en registro, cuando tengo mis usuarios demandándome la nueva herramienta, no puedo justificar internamente que tengo que retrasar eso, porque tengo que dedicar mis desarrolladores a mantener la coherencia con las líneas de desarrollo de SIGEM. Entonces es muy interesante eso y yo creo que es, como dice el compañero, el foro adecuado para tratar esto. Y si en esa encomienda de gestión tuvierais la capacidad de incluir ese esfuerzo, que es meramente técnico, y es lo que me gustaría centrarme, que es un esfuerzo meramente técnico. Hace falta, o creo yo que sería positivo, roles meramente técnicos que conocieran SIGEM y que hicieran labores de integración. Exactamente, de hecho es uno de los bloques que tiene la encomienda de gestión, se llama liderazgo tecnológico, donde con CENATIC habrá esa figura, existe esa figura, somos un presupuesto además, para hacer todo eso. Pero pasa, en vuestro caso es exactamente el mismo que en cualquier proyecto de software libre. Vosotros cogéis software de internet, por decirlo así, y todo el mundo lo adapta para sus propias necesidades. Y luego, solamente un porcentaje muy pequeño es el que esas necesidades, primero, las devuelve, y segundo, lo más probable es que esa necesidad a lo mejor, por el momento de madurez de la comunidad o por el momento de madurez tecnológica, no le sirve a nadie más. O sea, eso pasa, y eso es así. Realmente esa es la vida del software libre, esa es la realidad, por decirlo así. Sin embargo, creo que en esta encomienda, durante estos 2 años, una de las tareas, lo que he comentado antes, es con vosotros localizar aquellas mejoras que ya cada uno de vosotros habéis hecho. Por ejemplo, esta intención que habéis tenido hablada con DGT, aunque no haya podido decirlo desde aquí, ya es positiva, primero para vosotros dos, segundo para los que lo han escuchado y tercero para CENATIC, porque hay un punto que a lo mejor interesa a más gente y tenemos una figura que es el comité técnico de SIGEM y el comité de dirección, que son los que deciden el roadmap tecnológico.
Ese roadmap se compone de mejoras que el propio líder tecnológico ve que hace falta, por ejemplo, integración con A, B, C y D, pero luego incorpora aquellas integraciones de interés que vosotros mismos habéis realizado y que puedan ser de interés para el resto de la comunidad. En ese momento, y durante el proceso de la encomienda, que ahora explico una cosita más, pasan a ser parte del roadmap y pasan a ser estar ya planificadas para su integración en la siguiente versión, en la siguiente rama de la aplicación. El objetivo de la encomienda es, hasta que eso no suceda de forma natural, porque existan unas empresas, personas individuales que hagan eso como hacen en Linux, de forma totalmente, pues algunos por negocio, otros altruistas, la encomienda está justamente para dar ese impulso. Si gente todavía, como tecnología, está madura, pero la comunidad no. De hecho, este papelito de aquí lo vais a ver, ¿no? Lo que va a tratar de definir es justamente ese grado de madurez. La madurez, esperemos que de aquí a 3 años, eso es lo que dura más o menos la encomienda, nuestro mandato es ese, conseguir llevar el nivel de madurez de la comunidad, no de la tecnología, de la comunidad, a tal punto que seamos capaces de localizar entidades, organismos, personas que puedan hacer tareas sin tener por qué tener una presión, digamos, de sus jefes de nada. Por ejemplo, en este caso, la Universidad Jaume I, está aquí Ricardo, que además nos va a hablar luego, él de forma, no voy a decir altruista, pero él está haciendo pruebas de interacción continua para todos vosotros. ¿Por qué? Pues porque las hace. Vale, o sea, y punto. Las hace y ya está. Él no tiene una presión, digamos, de sus jefes de hacerla. Él directamente es una persona de la comunidad de software libre tradicional y él tiene muy embebido en su estructura moral y mental, oye, pues yo quiero colaborar con un proyecto de software libre. Bueno, Exigen todavía no está en ese nivel, porque es un proyecto que ha sido sacado del sector público y toma comunidad aquí. No, normalmente los proyectos que surgen en la comunidad salen al revés, salen de un interés común donde varios desarrolladores trabajan juntos para conseguir algo en común. Esto no, esto ha empezado al revés. Esta es la solución tecnológica, este es el código fuente y ahora chicos a mantenerlo todos a la vez. No, a ver. Eso necesita un nivel de madurez muy importante en el que todavía no estamos. Por eso se hace justamente esta encomienda. Problemas que hay, el código hay que mejorarlo, la interfaz debería ser mejor. Los chicos de Sao Paulo han hecho un avance, yo creo que bastante importante. O sea, creo que hay que alcanzar la madurez tecnológica de las soluciones y la madurez de la comunidad. Y para eso tenemos ese plan y esta encomienda y esos dos órganos, el comité técnico y el comité de dirección, donde una de las tareas también será revitalizarlos, porque están un poco dormidos. Sí. Estoy de acuerdo contigo, pero yo formo parte del comité técnico. Pero además de la existencia del comité técnico, el comité de dirección hace falta, a mi entender, o creo que sería positivo, roles eminentemente técnicos. Sí, efectivamente, sí. Yo como miembro del comité técnico, por el rol que tengo en mi organización, no tengo la capacidad de involucrarme técnicamente. Exacto. Y es costoso para labores de integración que yo consiga la involucración de personas de mi organización. Exacto. Yo creo que sería positivo completar las figuras del comité de dirección y el comité técnico con en principio, figuras técnicas que no estén vinculadas con ninguna de las otras. Sí. Y que yo creo que quizá vosotros podríais dar cabida a estas figuras. No sé si esto... Sí, no, es lo que decía al principio de la intervención. Está recogido justamente en la encomienda y es el papel que tenía. O sea, eso ya se vio, lo vio la gente de la SETSI como una tarea fundamental, de que tiene que existir esa figura de liderazgo tecnológico, que no sea el comité, por fuera del comité. Y en este caso CENATIC ha asumido ese papel. ¿Vale? Por eso decía, es el referente tecnológico que contaremos también con empresas o no, en función de cómo vayamos madurando, para llevar ese papel de integrador y de referente tecnológico, que no sea el comité, que sea CENATIC. Eso es lo que está puesto en la encomienda. Claro, Alfredo, está totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Como estuvimos, pero luego tendremos, digamos, a muchas preguntas que tú has hecho. Ricardo vendrá aquí, hablará de la nueva forma de, digamos, que estamos planteando el marco tecnológico, donde encontrar esta figura que hemos visto, que como Manolo decía antes, es una comunidad ya cuidado, es muy complicado llevar una solución tan grande como esto de la administración, no se sale, no es una solución simple y es costoso en sí mismo, ¿no? Y ya cuando Ricardo nos va a presentar después en su presentación, ya veremos empezar a casar donde tú te decías, ¿no? Lo que te decía. Y a raíz de esta reunión de hoy, como al final es como una reunión entre toda la comunidad, vamos a sacar conclusiones y vamos a participar a montar una estructura, un marco tecnológico y negocio de Exigem al local GIS de este enfoque. Y
lo que te podría decir, y creo que sí, en este sentido vamos dentro de la misma línea. No solo esto, porque ahora Ricardo ya empezamos a definir, pero luego lo mandaremos a la comunidad de ver bien cómo casamos lo que estaba diciendo yo antes, este grupito de esta persona legalista o de integrador. Entiendo los problemas que tenéis vosotros para el desarrollo. Lo que el modelo del software libre que vosotros conocéis perfectamente es el dictador benévolo, que en un proyecto de software libre suele ser pues, el creador del proyecto. Siempre es una persona con un conocimiento muy profundo de la herramienta, y él, y en este caso sería con el apoyo del comité técnico y el interés con la involucración de los diferentes organismos que usamos SIGEN, pero que él debería tener un liderazgo tecnológico fuerte y un conocimiento muy profundo de la herramienta. Pero veo que estáis en esa línea y estamos en esa línea. Me alegro de haberos oído, me alegro mucho de... Ricardo, al fondo, por favor. Yo quería añadir que en realidad ese trabajo durante este año, aunque en una medida más reducida, pues se ha venido haciendo ya por parte de tomadas de datos, que ha sido la persona encargada de todas las contribuciones que han llegado, parches, ayudarlas a mezclarlas en el repositorio y hacer que todo eso pues funcione lo más suave posible. Entiendo que es un poco la figura que tú estás demandando y que tendrá un papel fundamental si la comunidad empieza a crecer y empieza a haber más interacción. De cualquier caso, hay otro comentario que hacías y que me gustaría matizar, y es que la mejor manera de ser productivos con la incorporación de SIGEN y seguir su desarrollo, para mí, y eso es un poco opinión personal y luego os presento algunos de los argumentos en ese sentido, es mantenerse lo más cercano posible a la línea de desarrollo. Quiero decir, hacer contribuciones por vuestra parte, enviarlas a algún integrador para que al final lleguen, lo que os producirá es, digamos, un poco de fragmentación respecto a la línea principal de desarrollo, con lo que si las versiones se liberan con la frecuencia que estamos intentando impulsar y que tengáis actualizaciones rápidas, que no tengáis que esperar por solución de un bug 6 meses o tal, os interesa estar bastante alineados con la línea base de código. Luego, las modificaciones que se hagan al margen, que creo que son muy válidas, muy interesantes, y yo os propongo desde luego que estén alineadas con la base de código que está desarrollando la comunidad, con el fin de que cuando se incorporen nuevas cosas o tengáis que pasar a una versión intermedia o una versión más grande, pues ese proceso se pueda realizar de la forma más suave posible. Creo que produce más pérdida de dinero y de tiempo el no estar enfocados, digamos, a esa línea y luego tener que absorber todos los cambios en las migraciones y posteriores modificaciones. También quería abrir un poco de preguntas de las anteriores presentaciones. Si alguien tiene preguntas para nuestro compañero de la comunidad de IECISA o Ciudad Real, que antes no hemos podido tener esas preguntas, pues también. Si tenéis alguna preguntita. Muy bien. Por ejemplo, sí. Estamos viendo que IECISA, bueno, iba a contestar bastante más cosas. Soy Antonio, de Diputación de Ciudad Real. Por ejemplo, el tema de IECISA nos ha enseñado en Sao Paulo, que nos ha enseñado una cosa muy bonita, tipo Windows 8, es momento de aportarlo también a la comunidad, también se puede aportar a la comunidad. Es decir, yo estoy viendo que la comunidad está bastante parada, ¿vale? Y yo soy el primero que reconozco que por mi parte está también bastante parada. Te respondo también un poco con el tema de Diputaciones. Diputaciones hemos tenido un problema y es que tenemos que resolver muchísimos problemas internos. Entonces, ahora es cuando nos hemos planteado el migrar a la versión 3.0.1, pero claro, nuestra migración no es simplemente una migración desde una 2.0 a una 3.0.1, sino que llevamos muchísimo desarrollo por debajo que adelanta esa versión 3.0.1, ¿vale? Porque hemos tenido bastante crisis, como le llamamos en ciertos momentos, con lo cual hemos tenido que resolver bastantes problemas de muchísimos tipos, como el hecho de tener que crear, por ejemplo, una cosa muy simple. Cuando tenemos un volumen muy alto de datos, pues hemos tenido que crear una parte que se llama históricos. Hemos tenido que crear una parte de sin tener archivo, llegar a la parte de históricos. Y hay muchísimas cosas por desarrollar, como el tema de la firma, que también afecta a otra comunidad, que también creo que estaba en Cenatic, sí. ¿Vale? Entonces hay muchísimas. SIGEN no solamente es una cosa simple, como yo lo digo siempre, no es el Office famoso de que le das siguiente y ya se ha instalado. ¿Sí? Depende de muchísimos parámetros, muchísima información, muchísimos datos a manejar. Como puede ser, por ejemplo, el hecho de que SIGEN puede funcionar muy bien, pero si hay un problema con la firma, pues deja de funcionar. Es por poner un ejemplo. Por
ejemplo, no sé qué problemas tiene la DGT con las sesiones. Nosotros manejamos bastante gente allí, es decir, estamos hablando de 300, 400 personas de diputación, más no sé cuántos ayuntamientos tenemos, con tantas personas o más de las que tenemos. Para que os hagáis una idea, tenemos casi 600 sesiones para Tonka, para la base de datos, para poder trabajar. Tenemos muchísimas sesiones. Hay momentos que la máquina, pues hemos tenido que dividirlas en trozos para poder, porque se nos caía debido a circunstancias nuestras. Entonces, nosotros vamos a empezar a aportar ya, porque lo que hemos hecho ha sido prepararnos con Ricardo y con Tomás para todo el tema de la migración. Y la idea nuestra es que cuando consigamos fusionarlo con el código base de la comunidad, nuestras aportaciones sean ya casi, no te voy a decir a diario, pero sí con bastante frecuencia, porque nosotros sí estamos cambiando. Claro. El problema, por eso hemos pedido un poquito de ayuda, porque decimos, éramos incapaces. ¿Por qué? Porque estamos en producción. Sí. Estamos en producción con muchísimos productos, con muchísimos procedimientos, no nosotros, sino ayuntamientos, y cada vez los ayuntamientos nos exigen más. Con el tema, por ejemplo, la última crisis que le llamamos nosotros, por ejemplo, el tema de FACE, el tema de la conexión con la factura electrónica. ¿Por qué? Porque no afecta solamente a la Diputación, afecta a los 105 municipios más sus siguientes entidades para comunicarse, porque tenemos una fecha límite que se llama 15 de enero. Aunque bueno, no te quiere decir que yo creo que el día 16, porque alguien no esté conectado a FACE, no va a ir a la cárcel, ni va a ir, no va a pasar nada, ¿no? Pero es un poco un compromiso que sí tenemos ahí puesto en la mente, ¿vale? Entonces, la idea nuestra es conseguir que la comunidad empiece a funcionar. También es verdad que es muy difícil explicarle a alguien, a rendirle las cuentas nuestras, de oye, ¿por qué? ¿Qué es lo que está haciendo tu personal? Que resulta que está trabajando con la comunidad. ¿Y a mí qué? Si yo lo que quiero es que me resuelva este procedimiento, que me resuelva esto. Es decir, no se ve, es decir, el problema de mucha gente es que no ve el dinero, o sea, no ve la repercusión económica directa y, por decirlo así, el cash, como se suele decir, no hay una repercusión que tú tienes detrás en esa comunidad, ¿vale? Aunque luego a la larga sí la vas a tener, es decir, porque por ejemplo ahora mismo hemos estado hablando con la Universidad Autónoma de Madrid, pues tiene una solución que me viene muy bien a los problemas y que me va a quitar muchos problemas. Y que creo que deberíamos de empezar todos a aportar. Nosotros intentaremos aportar, por ejemplo, la primera solución, que es la conexión factura, si podemos, Sí. factura electrónica, FACE, con la contabilidad, con el tema de procedimiento con SIGEN, tanto con registro. Eso será nuestra primera, intentaremos que sea la primera aportación. No quiere decir que cuando tengamos toda la fusión hecha de nuestro código con el código de SIGEN, que llevamos hablando nosotros de ese tema muchísimos años, que no conseguimos porque estamos en el proceso. Entonces, intentaremos que cada vez, cuando estemos con todo, el código base nuestro será vosotros. Bueno, además que tiene que ver un poco también con el espíritu de con el espíritu y con el presupuesto de la encomienda. Comentaba al principio que se va a evolucionar tecnológicamente aquellas soluciones que veamos que están maduras para poder ser evolucionadas. ¿A partir de qué? A partir de vuestras contribuciones. O sea, la encomienda va a posibilitar también coger, cuando terminéis, y lo veremos en los comités obviamente, cuando terminéis o queréis que estéis preparados para que, oye, esto ya sería bueno para todos, pues habrá un proyecto de integración y casi una nueva versión de SIGEM, en este caso hablando de SIGEM, que incorporará y unirá las soluciones que estáis ahora mismo pensando en liberar. O sea, que ese es el impulso que también se da desde la Secretaría de Estado. No solamente que aportéis y ya está, o que haya una persona en Cenati que las integre, no. Va a haber también esa nueva versión que recogerá de forma soportada las contribuciones que estéis haciendo ahora mismo. Y eso lo iremos debatiendo en el comité técnico, en el momento concreto de hacerlo. Solamente una aclaración. Yo con el tema de SIGEN, es el que normalmente llevo, yo quiero aclarar dos aportaciones. Es decir, hay una parte, yo siempre divido SIGEN en dos partes, lo que llamamos core o corazón de SIGEN y lo que es el funcionamiento propio de la herramienta, independientemente de los procedimientos, como puede ser el tema de firma, como puede ser el tema de archivo, como puede ser muchísimos, o el tema como por ejemplo la imagen que le ha puesto Yecisa. Es una parte que forma parte del core. Luego hay una parte que se llama procedimientos, que son adaptaciones. Por ejemplo, tenemos contratación enganchado con la plataforma de contratación del Estado automático, pronto con la licitación, tenemos con FACE, lo tenemos con el servicio de verificación, tenemos ahora con el Tribunal de Cuentas y con la Junta Ejecutiva lo tenemos en breve, y ahora también tenemos el portafirma del Ministerio para firma de contratos, y tenemos muchísimas cosas. Pero para mí eso no es, para mí eso es una parte es core, que es corazón del propio SIGEN, funcionamiento, y otra parte es que es procedimiento. Entonces, yo creo que ahí en la comunidad deberíamos de separar como dos grandes áreas, y porque no es lo mismo decir, tú con SIGEN haces un procedimiento, pero tú no tocas nada del corazón del SIGEN, y hay otras veces que sí tienes que tocar el corazón del SIGEN para poder funcionar,
o porque te interesa por funcionalidades. ¿Vale? Yo creo que deberíamos en la comunidad, yo siempre lo he dicho, que son dos grandes áreas distintas, pero que están muy relacionadas. ¿Vale? Otra pregunta. Muy rápido, que yo sé que vosotros sois expertos en software libre y por eso lo que voy a decir ahora lo vais a entender bien. Yo creo que, como otros han dicho, creo que te lo he dado en alguna conferencia, que no hay que reinventar nada y en el software libre pues hay mucho ya. Hay una idea sencilla que puede favorecer todo este tema de la integración, es que yo creo que la forja debería permitir que hubiera ramas en las que cada organismo pudiera enviar su código, es decir, algo previo a la labor de integración. Es decir, si yo para hacer una aportación o para subir mi código tengo que haberme preocupado antes de quién lo va a integrar, si lo voy a integrar yo o si lo va a integrar otra persona, bueno, pues seguir un modelo como el que funciona en GitHub, que hoy lo conocéis, es el principal modelo de desarrollo abierto y la propia herramienta utilizada, y es que exista el repositorio principal donde haya una labor necesaria de integración, pero otros repositorios donde cada uno podamos subir. Yo con mi historia de sanidad estaría encantado de, sin preocuparme si es reutilizable o no, sencillamente subirlo. Poder subirlo y poder ver el de la DGT y poder ver el de Está Jorge ya trabajando es uno de las tareas de aquí a diciembre, que tenemos también con la Secretaría de Estado, es la migración, justamente, lo podemos ya anunciar. Alfredo, tú la ropa y vamos a anunciar la hora de Alfredo, nos has hundido la mañana. Es que estábamos haciendo la cosa en función bien. Sí, la idea es vamos a... Sí, exacto. Vamos a... La idea es vamos a utilizar GitHub, salimos de la forja de Cenatic, o sea, dejamos el pasado. Vale, lo siento, y vamos a... y además hay otra... aparte de utilizar GitHub para las aportaciones, incluso para claro, al final es dinero público y habrá que hacer contratos con empresas, ¿no? Para hacer modificaciones y integraciones. Incluso esos contratos que se hagan con empresas o concursos públicos van a ser en abierto. Vamos a utilizar una herramienta de desarrollo de gestión de proyectos en abierto. Entonces, las empresas proveedoras que ganen los concursos para trabajar con nosotros tendrán que hacerlo contra esa herramienta de desarrollo, ¿vale? O sea, no sirve por más tiempo el yo desarrollo y te entrego. No, desarrolla en esta herramienta, ¿vale? Incluso creando grupos, además utilizaremos metodologías ágiles, que luego nos va a hablar Ricardo, sprints, para que la gente pueda y vea en todo momento el proceso en el desarrollo en el que está, que tenga acceso a toda la documentación en cada momento, como un proyecto de software libre puro y duro, incluso como una herramienta, como digo, de gestión de proyectos en abierto, con metodología ágil. Ya veremos si es Scrum o Kanban para qué sirve. Vale. Sí. Y vamos al café, si estamos diciendo esto y luego no lo aplicamos nosotros, mal va a ser así. Y empezar el desarrollo directamente en la forma, pero en transparencia, donde la comunidad, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, hay el feedback del usuario que se puede hasta intervenir, hombre, dentro del marco del contrato, ¿no? Siempre eso de otra parte, pero sí, incluso el propio pliego de una forma podemos hacerlo en comunidad. Yo creo que es donde aporta valor más, que yo me siento en el despacho y hacer. Bueno, yo creo que es muy interesante, pero tenemos el tema del café ahí que se nos va a enfriar. Sí. Es importantísimo el café. Sin café aquí no. ¿Dónde es? En cafetería. ¿En cafetería? ¿Dónde es? Abajo, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tenemos? 20 minutos. A las 2:20 volvemos con Ricardo Borillo de la Universidad Jaume I de Castellón. Nos va a explicar precisamente justo esto de metodologías ágiles e infraestructura alrededor de la solución. Muy bien. Gracias. Hasta ahora.